Estamos con Renato Garín, como todos los martes. Renato, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Un gusto estar acá. Tenemos dos temas para conversar. Uno lo vamos a dejar al final porque es probablemente el que ha habido más noticias y ya quizá usted tiene el grueso de aquello. Vamos a tratar de actualizar un poco la situación de los huracanes y cambio climático, y queremos concentrarnos en lo que viene y que es bien interesante porque son las elecciones en Alemania, donde Angela Merkel puede tener una reiteración de posición en el top del gobierno alemán. Creo que cuarto. Va a cumplir los mismos años que Evo Morales. Sí, cuarto periodo. Y sin embargo a Evo Morales le sacan las crestas. Claro, porque se reelige y a Angela Merkel no. Y, bueno, estamos también en una situación distinta porque ese es un sistema parlamentario. Es una elección muy importante, Fernando, muy importante para Europa, muy importante para los equilibrios políticos en todo el continente. Hace más o menos 2-3 meses, las encuestas más importantes de Alemania daban un empate en 32 puntos entre Martin Schulz de la Socialdemocracia y Angela Merkel. Martin Schulz es un hombre que viene del Parlamento Europeo, fue parlamentario europeo 3 periodos seguidos. En Alemania es considerado el parlamentario europeo más reconocido dentro del país, digamos, es como el símbolo europeo dentro del país. Por ende, parecía el hombre indicado para enfrentar a los euroescépticos que estaban creciendo y sumando gente en Alemania, que son la AfD, la Alternativa para Alemania. Si bien el equilibrio político que se estaba dando parecía indicar que iba a perder el poder Angela Merkel y la democracia cristiana, y su coalición que tiene con los socialcristianos, de a poco, en cuestión de semanas, hoy día la distancia de Angela Merkel con Martin Schulz son 15 puntos a favor de Merkel, y en alguna encuesta incluso supera el 40%, que es el límite histórico que ha sacado Merkel en estos años. El mapa político alemán estaría quedando más o menos fraccionado, una especie de balcanización. En la izquierda aparece Die Linke, que es la izquierda, eso significa Die Linke, que está desbordando a la socialdemocracia, muy parecido a lo que le pasó al PSOE con Podemos en España, muy parecido a lo que hizo Syriza con el Partido Socialista Griego en su momento, muy parecido a lo que pasó en Francia con el desborde que tuvo Hollande hacia el centro, en ese caso con Macron, y hacia la izquierda con Mélenchon. Y esta es la constante en toda Europa, que la socialdemocracia se está desarmando, está consiguiendo menos votación de la históricamente había tenido, está consiguiendo menos liderazgos políticos nacionales de renombre en cada una de estas naciones, y en Alemania en particular la socialdemocracia está en una crisis intelectual porque ocurre que este binomio entre la socialdemocracia y la democracia cristiana terminó unificando en una sola política internacional y económica a los alemanes. Y cuando Angela Merkel sale a la campaña, que estaban empatados, ella inmediatamente desequilibra porque se compromete con el matrimonio igualitario primero, rechaza terminantemente la energía nuclear, ¿no? Y con eso abre flanco, porque suma votos en los verdes, que también son un factor importante. El centro político en Alemania son los verdes, tienen en torno a 8 o 10 puntos. Y también daña, digamos, al mundo liberal, que hay un partido liberal que es el Partido Liberal Democrático Alemán. Entonces, Merkel logra ser una candidata centrista, pero con temas actuales, digamos, temas de ecologismo, temas de matrimonio igualitario, que le permiten tener una mayoría. Ahora, eso es muy importante que lo digas así, Renato, porque cuando los candidatos en Chile se colocan muy duros o empiezan a abrirse a posiciones más blandas, todo el mundo nota de que o estamos en primaria donde tú te pones más duro porque quieres ese voto más nucleado, o estás en una elección donde necesitas atraer otros votantes, pero no existe el sistema por el cual otro partido u otra organización diga, ¿sabes qué? Me alío contigo, te doy mis votos porque me interesa lo que estás diciendo. Tú tienes que de alguna manera convencer a las personas en eso. Claro. Allá tú convences a los partidos. Claro, es el sistema parlamentario que tiene la ventaja, digamos, para quien se reelige en el poder, de que puede ceder a los partidos que son su oposición interna y sumarlo a su eventual coalición. Angela Merkel va a tener una coalición muy probablemente con gente que la detesta, ¿no? Que son los liberales, por ejemplo, que han luchado contra ella desde dentro del centro político alemán y no han podido, la verdad. Y probablemente va a tener una alianza con los verdes, que es lo que se está hablando al menos en las últimas semanas. Y va a quedar muy atomizado el sistema político alemán, Fernando, va a quedar atomizado a niveles inéditos en los últimos 20 años. Va a quedar en la izquierda con 3 fuerzas que van a ser los verdes, van a ser los socialdemócratas y Die Linke, que es la izquierda. Y van a quedar 3 partes al otro lado, que son los socialcristianos con la democracia cristiana juntos, los liberales y AfD, que son los euroescépticos y la derecha radical, ¿no? Que son los amigos de Trump en Alemania.
Y Angela Merkel logra con esto algo muy interesante, ¿no? Que se está alzando ella como la voz contra Donald Trump, ¿no? O sea, la voz civilizada contra Donald Trump. Y tienen cosa personal también. Exactamente. Y también creo yo que es un viento de cola para el mundo bancario. El mundo bancario en Europa, que estuvo bajo fuego entre el inicio de la crisis, más o menos en el año 2012-2013, ¿no? Que salían documentales, películas, todos los líderes políticos hablando sobre cómo los bancos habían secuestrado parte de la democracia en Europa. En España, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo. Y de pronto apareciera que los bancos logran retomar la hegemonía, eligiendo a un banquero presidente de Francia, el cual es tragado por la opinión pública europea con gran generosidad y poco menos que siendo el Maquiavelo moderno. Pero duró menos que un paquete de cabrita, ¿no? Lo anticipamos acá, ¿no? Que era una operación política de la derecha francesa, ¿no? Y por el otro lado, Angela Merkel, que si bien fue muy crítica de los bancos al comienzo de la crisis, los primeros 2 años, enseguida gira y se da cuenta que ella tiene que ser la testaferro de esas deudas bancarias que existen entre los países del sur de Europa y los grandes bancos alemanes. Y ahí aparece el conflicto, que creo yo es el conflicto que marca y que va a ser recordada Angela Merkel durante estos periodos, que es que ella entiende que tiene que frenar a Grecia. Porque si Grecia logra salirse del euro y quebrar el pacto, sobre todo el pacto económico, va a venir un incentivo para todas las naciones del sur de Europa, Italia por ejemplo, España luego, de salirse del pacto económico. Y eso destruye las capacidades económicas francesa y alemana, porque Francia y Alemania lograron algo que no habían conseguido con las guerras, que es someter al resto de Europa en un modelo productivo propio. A través de la banca. Exactamente. Entonces se convirtieron en los dueños del capital financiero, Francia y Alemania, más Alemania que Francia, compitiendo con Inglaterra por la búsqueda del capital financiero. La City de Londres fue un factor, pero ahora como no está Inglaterra dentro del pacto, la City de Londres pierde poder económico y Berlín se alza como el gran hegemón de Europa. Y al conseguir este pacto, Angela Merkel, entre las grandes naciones europeas, la banca y el Banco Central Europeo, que hay un Banco Central Europeo, que se llama la Troika, eso, ¿no? La Troika política-económica, ella logra separar aguas. Y ese separar aguas consiste en llamar a los pueblos del sur, ¿no? A las naciones del sur de Europa, y decirle, ustedes están gastando más de sus posibilidades. Y eso marca un clivaje político en Europa, que es que Syriza, Podemos en España, el Bloco de Izquierda en Portugal, Beppe Grillo en Italia, Mélenchon en Francia, y así por delante, ¿no? El Brexit en Inglaterra, los nacionalistas escoceses en Escocia, los catalanes en Cataluña, todos tienen, por ango por manga, como enemigo común, como sustrato común, el rechazo a Angela Merkel. Y Angela Merkel ahí tiene en pro y en contra. Ella salvó la situación de los bancos alemanes y el gran poder financiero alemán, y a la vez se echó encima a todos estos movimientos radicales de Europa. Entonces, muy interesante que una reelección de ella, en el fondo, lo que hace es perpetuar estas condiciones políticas que radicalizan los sistemas políticos europeos, incluido el alemán, y que empujan, pareciera, a Angela Merkel a ser la capitana del barco. Eso es muy interesante. Primera vez que vemos a Alemania tomando la capitanía del barco. ¿Cuál es la situación hoy día en términos de encuesta entre Angela Merkel y Schulz? La última encuesta que apareció son 12 puntos de ventaja, 37. Pues están empatados. Estaban empatados. Es que Schulz bajó mucho. Sí, bajó mucho. Schulz perdió grandes oportunidades, Schulz, porque, si te recuerdas, para que veas que en todas partes se cuece nada, explotó un caso de corrupción en el Parlamento Europeo, hace 4 meses atrás más o menos, cuando asume Macron, y apareció un dato que son incontestables, ¿no? De que el Parlamento Europeo, para que veas tú cómo son las coincidencias en el mundo, le pagaba informes a funcionarios o asesores de los parlamentarios europeos que en el fondo llevaban la plata de los informes a los partidos locales nacionales. Yo creo que algo así se podría encontrar aquí si es que finalmente se sigue la pista de la plata y no la pista de los informes. Así es. Y fíjate que esto es muy interesante porque lo que está en el fondo de esta crisis que ocurrió en el Parlamento Europeo, que repercutió en Macron. Macron perdió 25 puntos de popularidad por esto, porque sus ministros estaban moviendo plata hace años, ¿no? Desde el Parlamento Europeo. Ocurre que la institución del Parlamento en todo el mundo está en una crisis tremenda, ¿no? La institución del Parlamento está convertida en el foco de todas las críticas de los ciudadanos, el foco de la corrupción, ¿verdad? El foco de la mala política. Y eso se parece mucho a lo que ocurrió hace un siglo atrás, ¿no? Cuando aparece la línea historiográfica del decadentismo, de ese libro de Oswald Spengler que se llama La decadencia de Occidente, donde el foco central de toda esa crítica decadentista es el Parlamento.
Y en Chile aparece un autor que se llama Alberto Edwards Vives, que toma esta idea de Spengler, la copia más bien, y aplica el decadentismo en Chile y escribe La Fronda Aristocrática contra el Parlamento. Alberto Edwards Bello. Vives. Alberto Edwards Bello es otro. Alberto Edwards Vives, este columnista. La Fronda Aristocrática. Sí, Alberto Edwards Vives. ¿Estás seguro? Sí. Y fue ministro de Ibáñez, Alberto Edwards. Y es muy interesante que de la crisis del Parlamento en los años 20 del siglo pasado surgieron las tiranías y los totalitarismos en toda Europa. Entonces es muy interesante mirar que la crisis de los parlamentos es también la crisis de la política. Eso es lo que está de fondo, ¿no? Mi impresión es que Angela Merkel hoy día, más que un liderazgo político, un liderazgo gerencial. Es un liderazgo más bien... Todo el retiro dicho, exactamente. Claro, la Fronda Aristocrática en Chile. Era Edwards Bello. Es otro Edwards Bello, ese es Joaquín Edwards Bello. Angela Merkel hoy día, me parece, Fernando, es la representante máxima, por sobre Donald Trump, te diría, de ese mundo financiero de Wall Street y las bolsas y los bancos. No, es bien interesante lo que pasa ahí. Vayamos un poquitito a Estados Unidos. Básicamente la situación no solamente de Estados Unidos, sino que todo esto, como una situación de catástrofe natural empieza también a golpear, no te digo que sistemas políticos todavía, pero eventualmente podría pasar, como pasó con Katrina en su momento, donde una catástrofe natural le pegó pero fuertísimamente a el gobierno de George Bush, y donde ahora podría perfectamente haber una situación también similar, porque tú estás teniendo en el caso de Estados Unidos en especial, estás teniendo un choque frontal hoy día de fenómenos que se perciben, que si bien han pasado varias veces, se perciben de una manera distinta, con un presidente que ha negado que esto tenga que ver con algo que es inédito o que es preocupante desde el punto de vista de la forma de producción o la forma de construcción del modelo económico. Y eso en algún momento dado tiene que, me imagino, cuadrar ese círculo, porque si no, tú vas a tener básicamente una inacción que para el caso de Estados Unidos es muy difícil que Estados Unidos no se trate de adelantar a fenómenos porque tienen los medios, porque tienen la inteligencia técnica, si tú quieres, para hacer muchas de estas cosas, y porque ya le ha pasado en el futuro que cuando se han quedado rezagados los pasan. Claro. Como pasó con los autos chicos, por ejemplo. Y los japoneses. Es bien interesante lo que ocurre con los desastres naturales en Estados Unidos, porque aparecen dos factores. Uno, lo que tú dices de los pactos internacionales sobre el medio ambiente. Trump marcó noticia, ¿verdad? Trató de hacer un punto político con el Acuerdo de París, saliéndose del pacto internacional que Estados Unidos nunca entró en rigor, porque el protocolo de Kioto, Estados Unidos, si bien lo analizó, lo miró, lo colocó arriba de los escritorios, jamás lo firmó. Obama estuvo muy cerca de hacerlo y los mismos demócratas levantaron las críticas. Y Trump hizo campaña hablando del escepticismo como una herramienta política contra los chinos. Trump dice básicamente que el cambio climático es un invento de los chinos para hegemonizar la economía del mundo, ¿no? Y con ese argumento él desestima a todos los demás, ¿no? Él dice que todos los estudios que se han hecho en Harvard, por ejemplo, que se han hecho en Caltech, en California, sobre el derretimiento de los polos, ¿no? Sobre lo que ocurrió en la Antártica hace poco, todo él dice que son fenómenos naturales que no se explican por un cambio productivo, sino que se explican por ciclos naturales de la Tierra. Ese es el argumento de los escépticos del cambio climático, ¿no? Y lo que ocurre con estos huracanes, ¿no? Y este cambio climático que está viendo Estados Unidos es que hacia adentro de Estados Unidos le sirve a Donald Trump. Y le sirve por lo siguiente, porque estos escándalos, digamos, que generan en la población norteamericana una suerte de estado de excepción, ¿no? Y que los medios de comunicación suspenden la realidad, ¿verdad? Primero saca del foco la cuestión central, que es su conflicto con los rusos, ¿no? La investigación que sigue y que le puede quitar el puesto, ¿no? Y en segundo lugar, le conviene a Trump porque logra enlazar él un punto de su campaña, que es que en su campaña él dijo, creo yo con mucha razón, de que Estados Unidos había olvidado lo que él llamaba las inner cities, o sea, esas ciudades hacia adentro de los estados, donde él decía que no había obras públicas, donde el alcantarillado no funcionaba, ¿verdad? Donde los puentes estaban viniendo abajo. Ese era el discurso de él. Y claro, viene este chaparrón, ¿no?, que ocurre, y se demuestra más o menos cierto lo que dice Trump. O sea, que las ciudades hacia adentro en Estados Unidos, las inner cities, ¿no?, el United States profundo, ¿no?, que
que Donald Trump ganó en esos poblados, en esos counties, ¿no? Demuestra que las obras públicas en Estados Unidos están en un pésimo nivel, que los puentes ceden, ¿verdad? Que no hay alcantarillado, que ese país soñado que tenía la nación, digamos, durante 40, 50 años, en realidad no existe o está en franca decadencia. Y eso le permite a él enlazarlo con su modelo productivo. Él lo que quiere hacer es una suerte de, guardando todas las proporciones, sustitución de importaciones. Él lo que quiere hacer es levantar industria local norteamericana que sustituyera importaciones chinas y asiáticas para reavivar las industrias locales de los estados. Ya lo hizo con el tema de los autos en Michigan y Wisconsin, que está tirando para arriba esa industria después de mucho tiempo, con subsidios estatales muy fuertes que le está colocando Trump, sobre todo subsidio al empleo, no a la producción directa. Y ahora con esto de que se destruyen obras públicas, él va a tener la excusa o la razón para presentar un plan de obras públicas para Florida, para todos los estados afectados, ¿verdad? Para Texas, que son miles de millones de dólares, que es movimiento interno de la economía de Estados Unidos, y ojo, también para los commodities. No va a ser el primer presidente en la historia que utiliza una catástrofe natural para aumentar el crecimiento. Claro, ojo que George W. Bush sufrió más con Katrina que con la torpeza que hizo en Irak. O sea, los norteamericanos recuerdan con más críticas a George Bush por Katrina que por inventar armas de destrucción masiva en Irak. Esa es la gravedad en Estados Unidos de cuando ocurren malos manejos con las crisis climáticas. Y de hecho, Trump, anticipándose a lo de Katrina, antes de que empezara a caer el agua en Texas, ya había declarado estado de excepción en Texas. ¿Por qué? Porque Bush, si te acuerdas, se demoró. Y al demorarse, no pueden activar los mecanismos de emergencia, que es sacar a los militares, ¿verdad? Activar los recursos de emergencia. Nacional. Entonces, por un lado, Trump logra instalar su discurso interno de las obras públicas, y por otro lado, se enfrenta a la comunidad internacional con el tema del cambio climático. Entonces, tiene dulce y agraz para el presidente de Estados Unidos. Sí, es interesante porque todavía está golpeando los huracanes y vienen dos más. Dos más, sí. Detrás de... Y México está sufriendo mucho. Te diría, la nación que está más golpeada por esta situación actual es México, que está sufriendo terremotos y huracanes al mismo tiempo, y una crisis política de proporciones en México. Tú sabes que Peña Nieto está más o menos aislado, tiene una zona, un sector del PRI importante que lo está dejando un poquito botado, que le está sacando un poquito el piso, y hay una alianza que hasta hace algunos años habría sido impensada entre el PAN, que es el de Vicente Fox, que es un partido más bien de centro-derecha, ¿no? Centro-derecha, sí. Con el Partido Revolución Democrática, el PRD, que fundó López Obrador. No tiene nada que ver con la Revolución Democrática de acá. Que fundó López Obrador, y que López Obrador después se va a un movimiento que se llama Morena. Y todo pareciera indicar que el pacto entre el PRD y el PAN va a sacar del poder al PRI. Entonces el PRI está tratando de usar esta crisis, el terremoto, los huracanes, para salir a las calles nuevamente, ¿no? Y para colocar al Estado al servicio de la crisis. Y vamos a ver si alcanza a lograrlo Peña Nieto, pero Peña Nieto está muy golpeado políticamente porque no ha logrado tampoco ser una voz cantante contra Donald Trump. Se le ha visto más bien rezagado en esa lucha, y por ende los mexicanos sienten que su nacionalismo y su presencia ante Estados Unidos está muy dañada. Y eso tiene muy complicada la figura de Peña Nieto. Por último, te quiero preguntar por una situación que de alguna manera resurge, pero para ponernos al día. ¿Cuáles son las situaciones últimas que han ocurrido en materia, Renato, de las debilidades y las debilitaciones que han habido en torno a los presidentes de América del Sur? Teníamos en un momento dado a Temer a punto de caer. Teníamos una situación que estaba para PPK bastante buena, pero para Macri, que llegó, le pasó un poco con la de Macron, digamos. Sí. Agarró con ínfulas y de repente se vino abajo, o por lo menos se ralentizó muchísima su situación. Evo Morales está esperando seguir en una próxima reelección. ¿Cuál es la situación de Sudamérica hoy día? Yo veo que de existir un repunte con los commodities, real, digamos, y no sea una cuestión temporal, va a existir un repunte de todos los líderes latinoamericanos. O sea, el futuro líder latinoamericano está unido a los commodities nacionales que producen. En Chile tenemos la curiosidad de que tenemos elecciones justo cuando está viniendo el repunte de los commodities, ¿no? Y pareciera que está la disputa, ¿no? Si acaso es un buen manejo económico de este gobierno, acaso son las expectativas de que vuelva Piñera. Yo diría, para hacer un comentario general de Latinoamérica, yo diría que Latinoamérica se enfrenta hoy día al cambio de ciclo, pero es un cambio de ciclo distinto al que se perspectivaba hace un año atrás.
pensábamos que era un cambio de ciclo hacia la derecha, y yo te diría que es más bien un cambio de ciclo contra la izquierda. ¿Sí? Es un castigo a las izquierdas locales, un castigo a Cristina Kirchner en Argentina, que si bien ganó su primaria para ser senadora, bajó considerablemente su votación, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Tenemos a Evo Morales, que al parecer todo parece indicar que va a intentar una reelección sui generis, ¿no? Con un interinato de otro presidente que va a llamar a elecciones, que podría ser García Linera, según se dice, que es el vicepresidente, que es el hombre clave. Me recuerda lo de Cámpora y Perón. Exactamente, ¿no? Que Cámpora fue un presidente argentino que renunció para que Perón se reeligiera. Y el eslogan de campaña cuando él ganó era extraordinario. Sí. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Así es. Es de las cosas más humillantes que yo he visto para los políticos. Y los Kirchner, tú sabes que Máximo Kirchner, hijo de Cristina, tiene un movimiento político bastante influyente en Argentina en los jóvenes que se llama La Cámpora. Mi perspectiva, Fernando, es que Temer no va a caer en Brasil, que logró aferrarse Temer a este golpe de Estado blando que hicieron contra Dilma Rousseff. Mi impresión es que Evo Morales va a intentar esta reelección sui generis, vamos a ver si lo consigue. Y tengo la impresión que Kuczynski y Macri lograron afirmarse, sobre todo Macri, que venía muy mal y que en las elecciones de primaria en toda Argentina, que su movimiento Cambiemos logra una mayoría bastante avasalladora y perspectiva también dos candidatas presidenciales que lo podrían suceder. Una es María Eugenia Vidal, que es la gobernadora de Buenos Aires, que es una mujer muy popular hoy en Argentina, y la segunda es Elisa Lelita Carrió, que es una mujer que viene del radicalismo y que conduce esta alianza con la derecha argentina, que podría ser la candidata a los radicales. Entonces Macri pareciera que está logrando instalarse en el poder. Vamos a ver si Cristina Kirchner gana, y si Cristina Kirchner gana su cupo en el Senado, vamos a tener una disputa muy interesante en Argentina entre mujeres. María Eugenia Vidal por Cambiemos, Lilita Carrió con los radicales y Cristina Fernández los kirchneristas. Renato Garín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Fernando. Muy bien. Siempre. Volvemos.